Buenos días, mi nombre es Mejía Gómez Michel. Yo les voy a hablar sobre lo que es la mediación lectora. La mediación ha sido utilizada como un concepto en diversos campos de derechos, tanto familiares, civiles, penales. Estos nos han llevado a una mediación intercultural, de tanto animación social y cultural, y también en la mediación pedagógica, que es lo que vamos a tratar ahora. La mediación lectora es el apoyo del profesor durante todo el proceso, antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. Hay ciertos requisitos de tiempo. Esta práctica hace que las horas extraescolares, especialmente las clases de lengua y literatura, es el mejor momento para el desarrollo. El espacio extracultural reduce la capacidad de los estudiantes para motivar muchos beneficios de leer, para estimular la práctica de la mediación lectora en lo que es espacio extraescolar. Esta guía va proponiendo varias ideas principales, que entre ellas son la fomentar la lectura, una práctica muy común que en los últimos años se ha utilizado para desarrollar el comportamiento de la lectura. Contrariamente, tenemos el arreglo a la lectura de movimiento, que esta busca una lectura más automática de textos, que es de mayor importancia. La enseñanza se centra en el momento anterior a la lectura, empezar con un texto particular, y los animadores leen en busca de un enfoque tanto emocional como intelectual. Esta abre un camino a una lectura independiente para futuros lectores. Desde el Ministerio de Educación no solamente se apoya a lo que son los profesores de idioma. La mediación lectora es el acompañamiento que hace el docente en todo este proceso de la lectura, pues, ¿no? Sobre todo hace que su desarrollo sea más intrínseco en todo el espacio curricular. Para dinamizar esta práctica de la mediación lectora en los espacios curriculares, esta guía propone las ideas centrales de la animación lectora, un tipo de práctica muy difundida en los últimos años para desarrollar el comportamiento lector. A diferencia de la mediación, la animación lectora busca una lectura más autónoma en los textos, por lo que su mayor peso didáctico se concentra en el momento anterior a la lectura, partiendo de su texto específico. Los animadores de la lectura buscan un acercamiento afectivo e intelectual, que abra un camino a la lectura autónoma para nuestros futuros lectores. Como mediadores de la lectura también debemos conocer la profundidad del texto específico que vamos a compartir con nuestros estudiantes para diseñar las estrategias que les van a permitir acercarse afectivamente e intelectualmente en cada uno de los momentos, antes, durante y después. Esta guía de mediación lectora va ofreciendo estrategias y modalidades para estos tres momentos en los que se van a trabajar con los estudiantes. Este momento de lectura es apropiado para intentar un acercamiento afectivo al texto escrito, tal como lo propone una de las pedagogas, Carmen Olivares, que es su definición de animación a la lectura. Por eso es muy importante que escojamos textos con los que tengamos algún vínculo afectivo, textos que vayan transformando o hayan transformado nuestras vidas. Estas decisiones parten de la perspectiva del animador y están dirigidas a un grupo específico de estudiantes con características muy particulares. No es fácil ser un mediador de lectura, pues como se ha dicho popularmente, nadie nace sabiendo y la práctica hace al maestro. Sin embargo, tampoco es tan difícil como ya he mencionado anteriormente. Lo esencial es tener un amor por los libros, por la lectura y estar consciente de que es un trabajo para otros, que hay que pensar en el otro, en una relación que nunca es unilateral. Mientras el mediador forma lectores, también se construye como lector. Es un estándar consciente de que hay millones de libros publicados y millones de lectores o posibles lectores dispuestos a encontrarse. Esta función elemental del mediador es la que ayuda a ese encuentro, a que ese encuentro se produzca. Los demás, los conocimientos, viene por añadidura con el tiempo. Los mediadores de lectura pueden actuar en función del ámbito en el cual se desenvuelve este. Es decir, un mediador puede ser el docente de la institución educativa,
el bibliotecario en la biblioteca o cualquier actor el cual intervenga en un ecosistema del libro o de la cultura que contribuye al acercamiento. Por ejemplo, mediante dinámicas específicas, el maestro puede juntar el interés, el estudio o un libro o tipos de libros determinados. El bibliotecario ayuda al lector a tener acceso a libros correctos según la búsqueda de cada lector. Los buenos mediadores basan su práctica en la experiencia. También entablan relaciones con otros basados en lo que es afectivo y en la hospitabilidad. En el acompañar en una relación transversal, y este punto es fundamental, el mediador de lectura reconoce a otro como un igual y reconoce a ambos lectores. Son gestos sencillos, concretos, los que envuelven una nueva relación con la lectura. Es sorprendente el ámbito docente, cultural o similar al rol del mediador de la lectura. Se ha desconocido aún entre comunidades de profesionales de otras disciplinas. Parece sorprendente, sobre todo, el impacto positivo que puede tener un mediador de lectura en una sociedad. Es significante porque debería tener el reconocimiento y apoyo en otras disciplinas para poder expandir su labor. El papel del mediador en la lectura es formar parte del proceso de lectura, lo que significa que se va involucrando de cerca en lo que el estudiante lee, cómo lo lee y sus necesidades e intereses de conocimientos y las habilidades lectoras que posee. Todo esto para poderse encontrar en los aspectos en los que más debe ayudar, orientar y complementar al joven lector. Es también conocer las características del aprendiz, los gustos, las aficiones y las preferencias de lectura. Finalmente, debe también tener el conocimiento de posibles recomendaciones del libro que pueda hacer el lector. Por otro lado, también no debemos confundir lo que es mediación con animación o promoción de lectura, como a finales de los años 1990 se entendía y se practicaba que en muchos casos, si bien generaba un interés inicial mediante actividades lúdicas, tanto como cuentos, títeres, etc., no necesariamente se conseguía ese acercamiento entre el lector y el libro. Tampoco se conseguía esa exaltación causada por la espectacularización de las actividades de animación. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, la lectura es una actividad fundamental para poder saber y comprender con facilidad cada uno de los temas que se desarrollan en cada asignatura, logrando con ello mejorar el aprendizaje de cada estudiante. En ocasiones se encuentran estudiantes que no comprenden lo que leen y se les dificulta construir una forma autónoma de su conocimiento. Ante esto es importante indicar lo que nos dice Burron 1996 sobre la metacognición, el conocimiento de las distintas operaciones mentales que promueven la comprensión y saber cómo, cuándo y para qué debemos usarlas. El trabajo del mediador debe ser tan importante como un puente, pero no más importante que un puente. Es doloroso ver cuando un docente lee el texto, subraya el texto y él encuentra las explicaciones. Él hace el comentario, él sabe la interpretación. Aplausos a su docente porque tiene una buena comprensión lectora, pero se olvidó de ser el puente. El profesor debe ser puente, no el protagonista. Un mediador debe ser una persona reflexiva y empática. Son dos cualidades importantes sobre la comprensión lectora. Los docentes no deben darles lecturas a los estudiantes, sino ampliar sus dinámicas de conocimiento sobre el mundo y su vocabulario para poder entender mejor lo que leen. Para eso vamos a ver lo que es una mediación y qué hace un mediador. La lectura es una construcción sociocultural por los genes humanos que nos transmiten la información necesaria para ser lector. Esta es una competencia cognitivo-lingüística que se adquiere a través del aprendizaje familiar y escolar, claramente mediante el ejemplo. Es decir, sin intervención exterior, ninguna persona se convierte en lectora. Para convertirse en uno se necesitan los agentes de mediación que son esencialmente tres: los padres, los maestros y los bibliotecarios. Si uno de estos no cumple con su papel, queda un hueco en la formación de la persona.
Los hermanos mayores, los compañeros de colegio, el amigo generoso que te regala un libro y te dice léelo y después lo conversamos, un promotor de lectura que interpreta en voz alta para los niños a los personajes de un libro en un espacio no convencional. También pueden ser los abuelos que leen a sus nietos. Y claro, en YouTube, que encantan con sus palabras, imágenes y gestos, también pueden ser mediadores de lectura. La lectura no solo es un acto de construcción sociocultural, porque los genes humanos no transmiten información necesaria para ser lector. Mediar en la lectura es esencialmente crear andamiajes y dar pisos para avanzar en el aprendizaje. Dicho en pocas palabras, lo que hace un mediador es un ejercicio hermenéutico y cultural, transmitir su interpretación de los textos e invitar a los niños y jóvenes a tener una actitud asertiva hacia la lectura y en el entorno del mundo del libro. Habitualmente el mediador de la lectura es un adulto o al menos un lector más experto, que ayuda a un niño, un joven, un lector con menos experiencia a integrarse en la comunidad letrada, donde ocurren diversas prácticas de lectura. Leer para divertirse, para autodescubrirse, para aprender o para afirmarse. Como persona con opiniones tanto propias, la función singular del mediador es diseñar varias estrategias para acercar al lector novato a los textos. Esto de aquí nos deja con varias conclusiones, que entre ellas está que un buen mediador debe tener una vocación y experiencia sobre lo que hace. Será mucho más fácil tener una relación con la lectura porque se necesita tener una concentración y dedicación para poder entrar en el bello mundo de la lectura. La lectura es uno de los vehículos más importantes del aprendizaje. Sea de la forma que sea, siempre estamos leyendo símbolos, siempre estamos recibiendo cualquier tipo de información. Un buen mediador que tenga vocación y experiencia sabe lo que hace. Será mucho más fácil tener una buena relación con la lectura. Se necesita tener concentración y dedicación para entrar en esto. La lectura es la lectura es indispensable para el estudiante. No es lo mismo leer una novela por puro placer que leerla para hacerla para un resumen de un contenido. Todos asumimos que son dos lecturas totalmente diferentes. La importancia de esta lectura es poder comprender y que el estudiante va a descubrir a lo largo del tiempo. Para ello también tenemos varias recomendaciones como docentes que nosotros vamos a hacer. Tenemos que utilizar la lectura mediador como una estrategia de enseñanza de aprendizaje, debido a que al estar leyendo, las células de nuestro cerebro se estimulan y desarrollan mejor el pensamiento cognitivo. Es decir, aumentan la capacidad de la mente para que los alumnos puedan incrementar su habilidad de la comprensión lectura, que reconozcan una idea principal de un tema, que sepan interpretar la idea principal de un autor, y esto va a ayudar a mejorar el aprendizaje de los alumnos. También dentro del salón de clases debemos poner a leer a nuestros alumnos, enseñarles a comprender lo que están leyendo, solicitando que expliquen con sus propias palabras qué fue lo que entendió de esta lectura. Si hacemos esto diariamente, tendremos alumnos que aprenderán con facilidad y dejando atrás la memorización. El rol del docente como un mediador y promotor de la lectura es un punto de apoyo fundamental durante el proceso de la enseñanza y adquisición de la lectura, como actividad que permite el goce y el conocimiento del mundo, pero no es la solución que permitirá erradicar totalmente desde tiempos remotos lo que la escuela ha promovido: leer para evaluar y no para disfrutar. Gracias.